Papa Paulo V y la República Italiana. Sin otra culpa que su fidelidad al pontífice, los jesuitas, los teatinos y los capuchinos fueron expulsados en 1606 porque el Papa había excomulgado al Dux y al Senado veneciano y había puesto en entredicho a la ciudad. Aunque los teatinos y los capuchinos volvieron al año siguiente gracias a los buenos oficios diplomáticos de los españoles y los franceses, los jesuitas tardaron más de medio siglo en conseguir la autorización para volver a Venecia. La insidia y la maledicencia que suelen llevar las coplas satíricas atribuían la expulsión a su codicia. Con gran razón y justicia los echaron de Venecia por aquella furia necia de su atalante codicia. Sois de esto que son pocos aquellos de aquella tierra, pues le dan perpetua guerra y hay en Venecia tan pocos como en el cielo. En este mismo Padre Nuestro glosado se delataban algunos usos y costumbres que caracterizaron a la religión ignaciana y que no se veían en las comunidades de los demás frailes regulares. Por ejemplo, el desdén por las manifestaciones populares de la fe que se dejaba ver en la frialdad casi impía de los jesuitas. En la beatificación de su beato el Padre Ignacio se pusieron muy despacio a hacer esta oración. Nuestro ruego pudo hacer, Padre, que os beatificara, pero si es verdad que reparan, nadie quiere creer que estáis en los cielos. La ausencia de un coro que en las demás religiones fue muy importante y tan necesario para la exaltación de los momentos más álgidos del rito en las parroquias seculares, era otra de las conocidas y comentadas carencias de los jesuitas que también había señalado el obispo Palafox. Yo vi un libro impreso de ese Palafox, en Alcalá de Henares en 1605, el cual anda muy secreto entre las manos de los jesuitas, cuyo título es El Porqué. Esto es, ¿por qué los jesuitas no tienen coro? ¿Por qué están obligados si no es a una penitencia voluntaria? ¿Por qué algunas veces profesan aún después de 30 años de religión? ¿Y por qué la compañía puede expeler aún después de tanto tiempo? Yo leí este libro, que está compuesto con mucha erudición en lengua española por el padre Pedro Rivadeneira, varón docto y espiritual, que emplea todas sus fuerzas y saber para defender con esta obra las singularidades de su orden y las oposiciones que tiene la compañía con las demás religiones. Pero la voz de los satílicos decía que a los teatinos les bastaba el eco de la palabra coro y no querían la palabra entera, porque en conseguir el metal dorado estaba todo su intento. Las órdenes tienen coro, mas estos lobos hambrientos con el eco están contentos que se contentan con oro. En otra sátira de Pareados, un importuno observador que logró colarse, envidioso de que tantos fuesen a hacer ejercicios santos, por no ser menos que ellos, se introdujo mediante un estratagema al interior de un colegio jesuita, pese a que ninguno merecido, por más astuto, sabio y atrevido, con pasos desiguales, pasar de estos reinos los umbrales. Esperaba encontrar el recogimiento y la austeridad en las caras macilentas de los residentes, pero se quedó sorprendido e intrigado. Mas al ver los hermanos tan alegres, tan gordos, tan lozanos, con sustento tan poco, me tenía suspenso y casi loco, y así hice concepto, que había algún Jordán allí secreto. Y penetrando aún más en los recovecos del claustro, encontró indicios claros de que sí había un coro, pero en él se entonaba una música muy diferente. En rubias letras de oro decía claramente: aquí es el coro, y a una pequeña reja acomodé la vista y blanda oreja. La música suave que se entonaba en este coro grave era porque la escuché, en vez de sacabuches, metebuitres, y por voces sonoras, en vez de chirimías, cantimploras. Echaban contrapuntos hasta ver las estrellas todos juntos. Falsetes no tenían, que todos los envites se querían, y aún el compás faltaba, que en su espléndida mesa no se echaba. Aquí daba Neptuno, sin perdonar de su religión alguno, nunca vistos pescados en su nácar y conchas encerrados, y la hostia larina hallaba puerto viendo la marina, a propósito hecha en transparentes conchas nada estrechas, y en búcaros vistosos, antiguos vecinos, vinos dulces olorosos, el dios bajo brindaba y hacía la razón que les quitaba. La que por sus amores tuvo por hijo al dios de los pastores, les daba en sus banquetes más blancos que la nieve los panetes. Y el dios de las montañas, las avarientes nueces y castañas, y en blancos canastillos la verde pera y ásperos membrillos. La fructífera diosa, insuficiente espía y abundosa, ya que quien por escrito está hablando, si es bueno lo que dijo. No se mostraba palas escasa en alumbrar las anchas alas,
ni al fin de la comida les negaba la fruta producida. Como la riqueza de la religión jesuita no era ignorada por ningún sujeto de mediano entendimiento, a los maledicentes les resultaba lógico suponer que en el interior de sus comunidades habría frecuentes comilonas y festejos, secretos todos, como secretas y ocultas eran las normas que los regían, y misteriosa la vida privada de los jesuitas. Así, el intruso sujeto de los versos pareados continúa con el relato de su exploración. Un padre teatino, muy parecido en todo al dios del vino, y en los carrillos flavos al dios de quien los vientos son esclavos. De párpados obesos, larga la barba con los labios gruesos, lienzo y rosario en cinta, ramplón zapato con grosera cinta, y la negra librea hecha puro remiendo taracea, bonete de 3 saltos que apenas lo alcanzarían de 3 saltos. Y en ser de teatino tenía más de tea que de tino, reluciente y sereno, el rostro afable comía harto y lleno, más bien considerada esta tía visión la piel manchada, por noticia divina conocí que era el dios de la cocina. El intruso copero llevaba su intuición más lejos y manteniendo en su discurso los pareados, suministra las éxtasis de los cuadros que había en el refectorio. Honraba de esta cuadra las 4 esquinas porque a ellos cuadran muchos bellos pinceles, peregrina pintura del de Apeles, cuyo bello dibujo el padre Ignacio de Venecia trujo, con artificio raro, entre reyes estaba el más avaro, y su drópica figura apagaba con oro en vez de agua, y un mote que le aparta decía muera Marta y muera Arta. Los emblemas, las empresas y las alegorías del dinero se vinculaban a la saciedad, pero no dejaban de asociarse con la codicia. No solo Marta se muere harta, el hambre misma se le manda a papear, al hambre misma se la manda a papear sardinas. Quejábase el hambre, vestida de ceallar y tosco estambre. En otro cuadro bello, porque con muchas veras de allí la desterraban a galeras. Al final de semejante fiesta de los sentidos, el intruso no puede terminar de otro modo que jurando el silencio y prometiendo olvidar todo cuanto le ha sido permitido hurgar. Mas por estos ingratos de la tienda a la gula en estos platos, y de lo acontecido, ha de beber las aguas del olvido. Hecho ya el juramento, me volví diligente a mi aposento, y desde allí a mi casa, esta es la vida que allí dentro pasa. La tristeza enojosa, no he visto aquesta senda deleitosa. Todo es gasto y holgura, chile en jardines, céfiro en blandura, y según matemática el compás de la tierra puesto en práctica, que esta apartada zona debe ser la tierra de Chacón. Por esta supuesta buena vida que les atribuían a los jesuitas, pero esta supuesta vida que se les atribuían a los jesuitas se debía más bien a las diferencias que tenían con las demás religiones. Es casi seguro que muchas de las coplas burlescas y satíricas provenían de los frailes que militaban en las otras órdenes, especialmente los dominicos, con quienes tenían varias disputas en pie. Los padres de la compañía sabían perfectamente que su mala fama llevaba en su origen la envidia de sus enemigos. Aquí una definición española. La tan negra como falsa tacha que da a los jesuitas de ser hombres soberbios, pagados en extremo de sí mismos y despreciadores de todos los frailes de este y del otro mundo y de todos los que no son jesuitas. Esta es una de las mayores calumnias que se levantaron a la compañía, ya desde su cuna sus mayores enemigos, los herejes y los buenos de los frailes, que le han hallado en sus libros, que manejan tanto más que el libro de 40 hojas, es decir, la baraja de naipes. Se le han creído como una verdad de historia. Sin embargo, algunas de estas diferencias que les hacían daño no estaban solamente en el exterior. De su misma organización provenían los señalamientos más frecuentes. Palafox marcaba estas peculiaridades de los jesuitas y advertía el contraste entre sus constituciones y la naturaleza humana. ¿Qué otra religión tiene ocultas sus propias constituciones, encerrados sus privilegios, sus reglas encubiertas y todo lo que mira a su escondido como si fuera un gran misterio? Los institutos de las demás religiones están patentes a todos. Los decretos y reglas conciliares que miran el gobierno y conducta de los papas, cardenales, obispos y demás clero son públicos, porque la Iglesia no aborrece la luz, antes abomina las tinieblas. También se ven y se venden en las librerías públicas los estatutos, instrucciones, privilegios y reglas de las otras religiones, de modo que un novicio de San Francisco, con sola una mirada, puede leer todo lo que debería hacer si llegara a ser general de su orden.
pero en la Santa Compañía de Jesús son más los religiosos y aún profesos que ignoran las constituciones, privilegios y reglas propias de la compañía, aunque se obligan a cumplirlas y obedecerlas, que los que las saben, como podrá asegurarse vuestra santidad si quiere informarse de ello. Los jesuitas no se gobiernan por las leyes generales y manifiestas de la Iglesia, sino por una cierta oculta dirección de la que solo son sabedores los superiores, y por unas denunciaciones secretas bastante peligrosas que son causa de que haya una infinidad de expulsos de la compañía, y finalmente se gobiernan por más singulares mandatos que por leyes autorizadas, las que visiblemente impropio en la que es visiblemente impropio y contrario a la constitución natural del hombre. El gran número de frailes expulsos era realmente un fenómeno problemático y muy notorio en la Nueva España que los coperos no podrían soslayar. En esta vida teatina, el más cuervo desatina, viendo que tarde y mañana no hay seguridad humana si hay contradicción divina. Yo le vi echar al rector un sujeto de valor que estaba en la compañía, 14 años hizo el guía del señor San Salvador. Yo, que uno de ellos soy, también mañana me voy, después de ver sus reveses, otros tantos y 3 meses, los cuales se cumplen hoy. Se decía que las faltas de los expulsados eran mínimas y que la expulsión era una medida frecuente, extrema e injustificada, pero sobre todo se decía que no había reglas claras que pudieran amparar el derecho de los acusados. Por si esto fuera poco, se estimulaba a los delatores, que en virtud de tanta competencia interna abundaban entre los miembros de la compañía. Y es la causa que el soplón muera en juzgar la intención, mostrándose caricuerdo, sacada del ojo izquierdo, le atraviesa el corazón, que no sabe dar jamás a culpa alguna disculpa y buscarles por demás, saludadores de culpas y fuelles de Satanás. Viven estos ministriles, digo soplones sutiles, soplando muy de ordinario, que de cosario a cosario solo se llevan partidos. Era fama que la autoridad de los rectores y los superiores no tenía límites y la ejercían con despotismo, sin escrúpulos. Solían utilizar los secretos de la confesión para armarle un proceso a cualquier estudiante, novicio o fraile que cayera en desgracia y reforzar las acusaciones con el testimonio de los delatores. Debido a eso, había que ser discretos incluso en el momento de las confesiones y llevar el cuento de los pecados directamente a Dios. Y el riesgo considerando del rector que va juzgando la causa con tiranía, estaba pensando cómo lo descubriría, porque no me cueste caro, yo al confesor no me aclaro, y desesperado voyme y confiésome al gran coime que vive en el alto claro. Por ello los copleros concluían con una sencilla máxima: en fin, la teatrinería tiene poca gente pía, y pues todo es arte y maña, mirad que a la fin se engaña el hombre que en hombre fía. La buena vida de los jesuitas no debió ser tan buena si, tomando en cuenta todos los defectos que les atribuían, pensamos que estaban inmersos en una dinámica aterradora, buscando siempre agrandar sus posesiones, atraer donantes, hacer negocios, trabajar en el mantenimiento de sus tierras y sus ganados, litigar sus causas en todo tipo de tribunales, mover sus piezas en los complejos enredos de la política, atender la enseñanza de sus pupilos, evadir las abundantes purgas internas, pero sobre todas las cosas, estar peleando siempre contra un mundo unido en su contra, con una sola motivación de fondo: